¿Qué pasó, Mike? Buenos días. ¿Qué onda, Miguel? Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, chef. Bien, bien aquí. ¿Ya despierto o todavía no? Un poco de sueño, pero aquí andamos. Sí, caray. Igual, igual, andamos igual. Tengo mucho sueño. Sí, ¿no? Y luego el frío, pues más. Sí, se siente un poquillo de frío. Pero ahora está más tranquilo, ¿no? Sí, hay otras veces que ha estado más fuerte, pero pues ahorita se quita en un ratito. Hey. Vamos a empezar bien, no sin antes pasar la lista. Bueno, es que el día de ayer se me olvidó pasar lista, pero bueno, sí estuvieron, todos, estuvo Wandari, Charlie, Aranza, Jorge, menos Esteban. Por cierto, ¿qué, qué saben de Esteban? Tú, Mike, ¿qué sabes de Esteban? Pues he hablado poco con él, chef. Ajá, La última vez que hablé con él fue, pues, la primera semana bueno, digamos, la semana que entramos, de los primeros 3 días. ajá. Y pues, bueno, ese solo le pregunté que cómo estaba y así, pero no le he preguntado cuándo se reincorpora. Ya, 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 bien. Pero, digo, ¿sí va bien o qué onda? Ah, sí, sí, bueno, que yo sepa, sí.
La verdad no, igual no sé si bien en concreto Sí, sí, cómo anda. pero bueno, lo poco que sabes, ahí la lleva, ¿no? Sí, sí. Y entonces Miguel, pues a ver qué onda, porque, bueno, conmigo no se ha comunicado, no me ha mandado mensaje, no sé qué onda con él. Entonces, pues no sé bien qué rollo. Bien, bueno, por ahorita solo están ustedes dos, pero bueno, vamos a empezar porque si no, nos hace tarde. Mm, 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 mm. Sale. Mm, 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 mm. Ok, nos habíamos quedado en esta parte de los riesgos de trabajo. Ajá. Vamos con esta otra parte que son como tal, los accidentes de trabajo. Creo que me parece que habíamos leído la primera línea, nos habíamos quedado hasta ahí. Y pues bueno, retomando un poquito lo de la parte de ayer, se hablaba o se habló demasiado lo que fue lo que fueron las indemnizaciones. Ajá, se tocaron partes importantes de lo que es este tema de indemnización, ¿sale? Se habla un poquito sobre el riesgo de trabajo y sobre algunas normatividades específicas sobre seguridad e higiene, ¿sale? En este caso se habló de los títulos que tienen este tipo de, bueno, que tiene esta normatividad, los apartados y los títulos, eh, donde, pues bueno, se habló específicamente del área de trabajo, del material de trabajo, de seguridad en el área de trabajo, entre algunas otras cosas. No se vieron los puntos específicos, pero se vio todo lo que abarca en sí, ¿sale? Bien, vamos ahora con esta parte del accidente de trabajo. Tenemos que para el accidente de trabajo nos dice que el accidente es toda lesión que una persona sufre a causa o con ocasión del trabajo y que le produzca incapacidad o la muerte. En este caso existen distintas causas de los accidentes. Nos dice entonces que los accidentes ocurren porque la gente comete actos incorrectos o porque los equipos, herramientas, maquinarias o lugares de trabajo no se encuentran en condiciones adecuadas, ¿sale? No es necesariamente porque el accidente sea por el uso incorrecto o negligencia por parte del trabajador, sino también suele pasar porque el equipo, las herramientas o la maquinaria se encuentran o no se encuentran en condiciones correctas para el uso. Bien, dentro de este punto de los accidentes de trabajo, tenemos que existen accidentes por causas directas y accidentes por causas básicas. Vamos del lado izquierdo para empezar con los accidentes por causas directas. Este tipo de accidentes nos dice que son accidentes de origen humano, que también se definen, o también, sí, también son definidos como cualquier acción o falta de acción de la persona que trabaja, lo que puede llevar a la ocurrencia de un accidente. Por otro lado, también tenemos los de origen ambiental. Nos dice que son definidos como cualquier condición del ambiente laboral que puede contribuir
a la ocurrencia de un accidente. ¿Sale? Entonces, tenemos que, desde este punto de vista, desde los accidentes de origen em, ambiental, cuando hablamos de una condición del ambiente laboral que puede contribuir a la ocurrencia de un accidente, puede ser pues cualquier cosa, ¿no? Puede ser a lo mejor, no sé, se me ocurre hasta la mala relación que existe entre el personal. Se me ocurre también que pues posiblemente, pues no lo sé, el viento produzca que los cables de alta tensión lleguen a chocar y por lo tanto se produzcan, en este caso, cortes en la luz o una lluvia que a lo mejor provoque una inundación, lo que al mismo tiempo pueda provocar fallas técnicas en la maquinaria, entre algunas otras cosas, ¿sale? Entonces hay que ver que entonces este tipo de causas también pueden llegar a ser un gran factor en el momento de que llegue a suceder algún accidente. Por otro lado, tenemos las causas básicas de los accidentes. En este caso tenemos que son los de origen humano. Nos dice que explican por qué la gente no actúa como debería, no saber, no querer y no poder. ¿Sale? O sea, en pocas palabras, todos aquellos accidentes que surgen a partir del origen humano o de la equivocación humana es por no saber utilizar la maquinaria, por no conocer las características, los tiempos, entre algunas otras cosas, por no querer aprender, por no querer hacer las cosas bien, por no querer tomar las precauciones necesarias y también por no poder. ¿Sale? O sea, simplemente no, pues no puedes hacerlo, no lo hagas. ¿Para qué vas a realizar una actividad o para qué vas a ocupar una maquinaria que no sabes utilizar si no puedes tener el control de la misma? ¿Sale? Yo sé que a veces existen oportunidades que nos dan las empresas que te dicen, ah, ok, pues trabajabas en tal puesto laboral, pues a lo mejor ahora quieres subir de puesto, tienes que hacer este tipo de trabajo, ¿no? Estas actividades. O sea, eso es lo que, de las cosas también importantes que a lo mejor nosotros creemos como trabajadores que podemos hacer por el hecho de que nos están promoviendo o nos están proponiendo otra área de trabajo, pero a final de cuentas no sabemos usar la maquinaria, a final de cuentas no sabemos este, si en realidad estamos haciendo las cosas bien o algo por el estilo, ¿no? Simplemente pues lo hacemos al ahí se va y dejamos que las cosas nos salgan hasta mal, ¿no? Entonces, en este mismo, hablando perdón, hablando de las causas de origen ambiental, tenemos que existen normas inexistentes y normas inadecuadas. Por otro lado, tenemos que el desgaste normal de las maquinarias e instalaciones causados por el uso, el diseño, fabricación e instalación defectuosa de la máquina, el uso anormal de maquinarias e instalaciones y las acciones de terceros. Sale que van a ser las causas de origen ambiental que van a causar algún accidente de trabajo. Bien, por otro lado tenemos la pregunta de qué es el área de trabajo. Ujú. En esta parte, para definir lo que es el área de trabajo, nos dice que es el área de centro de trabajo identificada o no en la que los trabajadores deben permanecer o a la que pueden acceder en razón de su actividad profesional. ¿Sale? Entonces, tu área de trabajo va a ser aquella área donde realmente vas a poder desempeñar tu acción profesional, que está adaptada para que puedas realizarlo. O sea, no podemos definir un área de trabajo como un lugar, no sé, X o un lugar que no está acondicionado para que nosotros podamos llevar a cabo nuestras actividades profesionales. Es como si pusieras, no sé, este, a un cocinero
en una sala de computación. No es que no sepa usar la computadora, ¿me explico? El punto es, ¿para qué quieres un cocinero dentro del área de computación si a final de cuentas no va a cumplir o no va a llevar a cabo su actividad profesional que es cocinar? ¿Sale? Y así sucesivamente. No puedes poner se me ocurre, un médico, a lo mejor en una obra para la construcción. ¿Sale? Entonces, sí es un área de trabajo, pero no es el área específica de trabajo para esta persona. Bien, por otro lado tenemos otra pregunta que nos dice ¿qué es higiene? El higiene es una disciplina que consta de un conjunto de conocimientos y técnicas dedicadas a reconocer, evaluar y controlar los factores físicos, psicológicos o tensiones a que se está expuesto los trabajadores en sus centros de trabajo, que puedan deteriorar la salud y causar una enfermedad de trabajo. Su objetivo de estudio es el trabajador y el ambiente laboral. ¿Sale? Entonces, digamos que en esta parte de la higiene, el ambiente laboral y el trabajador van completamente de la mano. O sea, no podemos deslindar la parte de higiene en cuanto al ambiente laboral y el trabajador. O sea, porque bueno, aquí podemos tener algunas características. Y la higiene puede ser higiene personal, puede ser higiene laboral, puede ser higiene en el área de trabajo, o sea, todo va a depender del tipo de empleo o de actividad profesional que nosotros desempeñemos. En este caso, por ejemplo, nosotros en la cocina, cuando hablamos de higiene, hablamos desde higiene personal, no sé, hablemos de limpieza de las manos, hablemos a lo mejor de las uñas, hablemos de la ropa limpia, no sé, todas esos puntos específicos o cuidados que debemos tener nosotros como cocineros en cuanto a nuestra higiene personal. No obstante, también hay que tomar en cuenta que el higiene está directamente ligado con el modo de preparación y nuestra área de trabajo. ¿Sale? A lo mejor los trastes deben estar limpios y desinfectados. El área de trabajo, en este caso nuestras mesas de trabajo deben estar limpias y desinfectadas, para que nosotros podamos tener alimentos sanos. Y de igual forma, no solo eso, sino ahora que mencionaba los alimentos, pues también los alimentos se tienen que lavar y desinfectar todo el tiempo. ¿Sale? Entonces, bueno, la higiene está directamente ligada con el trabajador y el ambiente laboral o área de trabajo. Tenemos entonces que aplicar los principios, nos dice que se debe tener cuidado información sobre las características y el ambiente de trabajo del lugar donde están los trabajadores, así como realizarles chequeos médicos para saber cómo está su salud y si y hay algo que les dañe y tratarlo de inmediato para poder eliminarlo. ¿Sale? Esta parte también de los estudios es muy interesante. Digo, también dependiendo el tipo de trabajo, pero cuando estamos hablando de empresas pues grandes, casi siempre se les hacen estudios a los trabajadores o a los de nuevo ingreso. ¿Y esto para qué? Esto también tiene que ver con parte del seguro médico, tanto, bueno, ya sea de gastos mayores o seguro médico normal, porque obviamente mm, existen empresas que no te contratan con cierto tipo de enfermedades. O sea, si tú tienes como cierto tipo de enfermedad, digamos que la empresa se abstiene a contratarte y todo debido a los gastos del seguro. Porque si no, más que rendirles laboralmente, más que tener un buen desempeño laboral, lo único que pues, va a suceder es que vas a estar en el médico y pues te vas a estar tratando y obviamente pues eso a la empresa no le conviene porque en sí la empresa te conviene para trabajar, más no te conviene para estarte pagando los gastos médicos. Digo que no está mal, es tu derecho, pero pues también creo que también la principal obligación de un contrato laboral pues es trabajar. Entonces no tendría caso. Por eso algunas empresas no lo hacen. Bien, vamos con esta parte de la unidad 2 que nos habla ya específicamente o nos empieza a hablar de la seguridad en el trabajo.
En el 2.1 nos habla de la metodología del estudio de la seguridad. Nos dice que el análisis de los riesgos en toda su extensión, desde origen a efectos finales, y sin duda la herramienta crucial de la metodología de la seguridad. Bien, tenemos entonces que la metodología de la seguridad tiene que atender al conocimiento y al estudio de lo siguiente. Tiene que atender la legislación aplicable, es decir, todas las legislaciones que existen o leyes que existen dentro del país, que pueden proteger la seguridad del trabajador o la seguridad laboral en este caso. También tenemos que la normativa que recoja el estado del arte, parte de la cual será obligatoria si así lo determina la legislación, aunque en general será solo recomendable. Es decir, todas aquellas normatividades, a diferencia de las legislaciones, tienden a ser recomendables en su aplicación. Es decir, no es que sea muy forzoso tener normatividades dentro de la empresa, pero es la recomendación. Si vas a tener una empresa, no sé, se me ocurre una fábrica de chocolates, por tales motivos, a lo mejor por el uso de maquinaria, por el uso del fuego, entre algunas otras cosas, lo ideal o recomendable es que existan normatividades sobre esta situación o crees tus normas, reglamentos. ¿Sale? No estás completamente obligado, pero sí es la recomendación. Casi es una recomendación obligatoria. Luego tenemos el análisis de la problemática específica. Nos dice que del puesto de trabajo, de la seguridad del producto o de la instalación, entre algunas otras cosas. Luego tenemos esta parte que nos hace mención o alusión a la división, que nos habla sobre la metodología analítica, es decir, en el análisis del costo-beneficio. Em, Este análisis costo-beneficio puede ser aplicado en muchas cosas, tanto en la compra de productos, en la venta, en en establecer los precios. Podemos hablarlo también en el caso del contrato. O sea, esta parte de costo-beneficio tiene que ver con todo aquello que, que me va a costar a mí. Hablemos de valor monetario, valor físico y el beneficio que voy a obtener. O sea, debe existir como una relación coherente sobre este tipo de cosas, ¿no? Porque no sería lo mismo trabajar 15 horas por un sueldo de 1,000 pesos, ¿me explico? O sea, sería como ilógico, dices, o sea, ¿cómo crees que voy a trabajar 15 horas diarias por un sueldo de 1,500 pesos al mes? O sea, dices, no, o sea, no existe una relación costo-beneficio, ¿me explico? Por otro lado, tenemos la metodología operativa. En esta parte de la metodología operativa tenemos las auditorías de seguridad, tenemos también la formación y el entrenamiento, y también tenemos la parte de inversiones de material y equipo, ¿sale? Toda esta parte, todo esto engloba la parte de la metodología operativa, que es todo aquello que nos va a servir para que pueda funcionar como tal empresa o la industria. Tenemos entonces que la incidencia humana en la seguridad o en la siniestralidad raramente procede de cuestiones psicológicas, morbosas o extraordinarias, sino muy rutinarias, tales como la carencia de concentración en la actividad ejecutada, escasa percepción del riesgo que conlleva y muy a menudo insuficiente preparación o conocimiento acerca de los fenómenos físicos sobre los que el operario está actuando, ¿sale? Entonces, la parte de la incidencia, este, la parte de la incidencia humana en la seguridad no tiene que ver directamente entonces con la parte psicológica, ¿sale? O también con la parte, no sé, algunos otros factores que sean como por aldrede, ¿me explico?
O sea, toda esta parte de la incidencia humana en la inseguridad regularmente es por parte accidental, ¿sale? No es que a la gente le guste, bueno, que alguna gente sí lo ha llegado a hacer, como yo les mencionaba, ¿no? Que a lo mejor se mochen un dedo o se autolesionen para que se puedan ir indemnizados. O sea, es muy raro, pero sí suele o llega a suceder. Pero en el pensamiento lógico crítico, creo que las personas no se van por ese punto. O sea, realmente no es así como de, hoy me quiero lesionar porque no quiero trabajar mañana, ¿no? Híjole, no. Realmente creo que sería como una exageración tratar de decir que la mayoría de las personas piensa de esa forma, pero existe un caso entre 1000 que sí lo hace. Tenemos entonces que el factor humano introduce una importante carga de incertidumbre en todo en todo lo referente a la seguridad. Hasta la fecha, las incertidumbres o la incertidumbre se ha tratado científicamente con herramientas matemáticas y estadísticas. Bien, por esto tenemos esta parte que es la metodología analítica. Nos dice que existe un método de resaltar la importancia de la seguridad y es aquilatarla en función a los efectos económicos. ¿Sale? Ahí tenemos una tablita, tenemos un ejemplo. Nos habla sobre la siniestralidad laboral en cifras. ¿Sale? Entonces tenemos que la evolución de los números de accidentes, tenemos por ejemplo desde 1996 hasta 2007, donde nos habla sobre bajas por accidentes de trabajo y las víctimas mortales. Las bajas por accidente de trabajo se encuentran en la línea roja o en los puntos rojos y las víctimas mortales las encontramos en las líneas y puntos amarillos. ¿Sale? Si nos damos cuenta, obviamente la tendencia en cuanto a el análisis de las bajas por accidentes de trabajo fue de mayor a menor. ¿Sale? Fue, pues digamos que disminuyendo lo más que se pudo. Esto en base a la experiencia y en base, por ejemplo, a las normatividades que se han ido adaptando y cambiando según el tipo de empresa. Y mientras que hablamos de las víctimas mortales, que son las de color amarillo, tenemos que son tendencias a lo mejor que llegan a pasar perdón, son tendencias que llegan a pasar dentro de la sociedad. ¿Sale? O sea, no lo sabemos, puede ser por alguna enfermedad, puede ser por pues no sé, a lo mejor que se encuentran en un límite de edad en donde la mayoría de las personas están como falleciendo, no lo sé. Ajá, simplemente se analiza y si se ve que hay picos más altos, por ejemplo en el 2000, perdón, 1996, en el 97, después tiene una caída, es decir, que baja el límite o las víctimas mortales en el 2001, vuelve a dispararse en el 2002 y vuelve a bajar al 2003 y del 2003 hacia el 2007 existe una tendencia sobre la baja, ¿sale? Entonces, bueno, también es una metodología analítica, perdón, por la cual se pueden ver los efectos económicos en cuanto, por ejemplo, a los accidentes laborales o riesgos de trabajo. Tenemos entonces que lo más importante es la vida humana y de considerar solo ese aspecto, se suscita por parte de algunos la idea de que la seguridad antieconómica, perdón, s- se suscita por parte de algunos la idea de que la seguridad es antieconómica por obligar a unos gastos que no se rentabilizan. ¿Sale? Entonces, esta parte o este término de que la seguridad es antieconómica quiere decir que em, a las empresas no les conviene invertir en seguridad, así de simple, ¿sale? O sea, híjole, se oye como feo, pero a final de cuentas el objetivo principal de una empresa pues, es generar capital y ganancia, ¿no? Entonces, obviamente, si generas capital y de ese capital, vamos a suponer que una empresa, no sé, gana, no sé, se me ocurre algo leve, ¿no? A lo mejor gana 100 mil pesos de
ingresos, o sea, tiene ingresos de 100,000 pesos al mes, ¿no? Y tú dices, ay, es un chorro de dinero, ¿no? Pero pues toma en cuenta que es una industria y a lo mejor en la industria tienes que invertir en señalamientos, tienes que invertir en equipo de trabajo, tienes que invertir en material de trabajo, bueno, entre algunas otras cosas, ¿no? Y de esos 100,000 pesos que tuviste de ingreso, pues ¿qué crees que tienes que invertirle, no sé, 40,000 pesos, ¿no? Entonces a eso súmale a lo mejor ciertos piquitos que por ahí lleguen a faltar y ya no fueron 40,000, a lo mejor ya fueron 55,000 pesos, de los cuales dices, o sea, ¿cómo es posible tener un ingreso de 100,000 pesos y me voy a quedar yo con 40 o con 45? Es ilógico, ¿no? Pero bueno, desde este punto de vista, de que suele ser antieconómico, entonces hay que ver que algunas personas o algunas empresas eh, utilizan a lo mejor materiales que no son de calidad o compran como por mayoreo, pero pues no les dan buenos materiales, entre algunas otras cosas, ¿no? O sea, simplemente escatiman para el hecho de invertir en la seguridad del trabajador. Ellos cumplen, por ejemplo, si a lo mejor están manejando, no sé, agentes tóxicos y necesitan tales guantes de trabajo, a lo mejor dice la empresa, no, pues necesitan tales guantes que el parte cuesta 200 pesos, pero ¿qué crees? Encontré otros más baratos que cumplen la misma función y pues te protegen casi igual. Entonces ya no me cuestan 200, me cuestan 100 pesos o me cuestan 120. Y en grandes cantidades pues ya me ahorro bastante dinero, ¿no? Entonces, bueno, también suele suceder de esa forma. Tenemos entonces que el análisis costo-beneficio o coste-beneficio justifica las inversiones de seguridad o en seguridad. Nos dice que algunos de estos daños son directos y requieren reposición de equipo y nuevas inversiones. Otros son más indirectos, pero incluso más dañinos. Pero incluso más dañinos, como es la disfuncionalidad que se produce en una organización humana cuando ocurre un siniestro. El viejo dicho, nadie es imprescindible. Tenemos que los efectos económicos de la siniestralidad pueden ser por las siguientes características o por las siguientes razones. Primero por las indemnizaciones, las inversiones de recuperación y reposición y lucro cesante por disfunciones, la falta de operatividad y la interrupción de la producción. ¿Sale? Estos efectos económicos de la siniestralidad pues realmente sí afectan mucho a la empresa. O sea, lo ideal es que no tengan que suceder, justamente se toman prevenciones de trabajo y de riesgos de trabajo para tratar de evitar todas estas características, dado que todas estas características que nos hablan de indemnizaciones, inversiones de recuperación y reposición, lucro constante de disfunciones, falta de operatividad e interrupción de producción, son aquellos que van a interrumpir la economía como tal de la empresa o de la fábrica, ¿sale? Porque nosotros, o bueno, nosotros como empresa tenemos cierta economía, ¿sale? Cierto ingreso, lo que les mencionaba hace un momento, pero todas estas características van a venir a afectar a la empresa como tal y puede bajar su nivel de economía. Entonces tenemos que teóricamente el análisis costo-beneficio permite hallar un buen punto de equilibrio, perdón, permite hallar un buen punto de equilibrio en el cual el gasto de presupuesto adicional pueda aumentar la seguridad y no revierte en una seducción similar a la cantidad de dinero que se requiere para realizar la cobertura del riesgo reducido. Entonces, principalmente es eso, es el punto de equilibrio que nosotros encontramos entre el beneficio y el costo, ¿sale? Donde realmente sabemos que es remunerado el, la cantidad o las cantidades de dinero que se están gastando para la operación, para la realización de una actividad, entre algunas otras cosas.
Aquí tenemos un esquema, un ejemplo, una gráfica que nos habla justamente del análisis del costo-beneficio y el punto de equilibrio que debemos encontrar. Por un lado tenemos los costos en el eje de las X y en el eje de las Y tenemos la seguridad. ¿Sale? Primero tenemos que ver cómo se desplaza, en este caso, el costo real y cómo se desplaza el costo hipotético para los siniestros y debemos encontrar ese punto de equilibrio donde nosotros sabemos que no vamos a invertir de más, ajá, y sabemos que se van a cumplir las características de seguridad. Tenemos la parte del método analítico. En la parte del método analítico nos dice que nos sirve para diagnosticar e identificar las oportunidades de mejora. Esto es muy importante para todas las empresas. Tenemos que diagnosticar el proceso de gestión del riesgo laboral y tenemos que determinar oportunidades de mejora para el proceso objetivo de estudio. Como número uno, esta parte de el diagnosticar el proceso de gestión del riesgo laboral es como lo más importante. Si nosotros diagnosticamos este tipo de procesos, por lo tanto nosotros vamos a encontrar las áreas de oportunidad para la empresa y a partir de ello tendremos que determinar cuáles son esas oportunidades de mejora y brindar algunas opciones. Tenemos entonces que el diagnóstico empresarial de la situación actual en materia de seguridad y salud en el trabajo. También tenemos la planificación de la acción preventiva. Bueno, retomando estos dos entonces, si hablamos del método analítico, también esta parte del diagnóstico empresarial de la situación actual en materia de seguridad y salud es muy importante. O sea, sí es necesario que nosotros realicemos este tipo de diagnósticos dentro de nuestra empresa porque si no, no vamos a ver, a saber, perdón, qué es lo que está sucediendo de la misma. Si tenemos recursos, si no tenemos recursos, si tenemos el material de trabajo correcto y necesario para la ejecución de la actividad de trabajo específica, si el personal se encuentra saludable, si tiene alguna enfermedad, si no tiene alguna enfermedad, entre algunas otras cosas. Y por otro lado tenemos la parte de la planificación de la acción preventiva. Esto también es muy importante. Nos habla principalmente de los manuales o los reglamentos. Este tipo de manuales y reglamentos son los que nos van a ayudar a la planificación justamente de la acción preventiva. ¿Sale? Entonces eso es muy importante también. Luego tenemos una serie de recomendaciones. Nos dice que se debe observar el lugar de trabajo y la tarea a desempeñar. Esto es muy importante. Si a nosotros nos exigen alguna tarea específica a desempeñar, obviamente debemos tener el equipo, las instalaciones, todo lo necesario para nosotros poder llevarlo a cabo. Si no, ¿de qué forma lo vamos a llevar a cabo? Es como si nosotros estuviéramos en un laboratorio y a lo mejor te dice el encargado o el doctor que tienes que a lo mejor que tienes que destilar agua, ¿no? Y pues, ¿qué crees? Solo tienes un quemador o una estufa, no tienes un destilador. El punto es, este, ¿cómo voy a destilarla si no tengo en qué hacerlo? O sea, es como ilógico. Si me piden que realice una actividad, pues debo tener el equipo necesario para poder ejecutarlo. Luego tenemos que se deben identificar las situaciones de riesgo. Todo aquello que sea riesgoso se tiene que identificar para poder tener un proceso de prevención. Y también tenemos que se debe generar una solución. Ante todo esto, siempre debemos tener como soluciones rápidas ante alguna situación. Supongamos que a lo mejor alguien, no sé, alguien se quema, ¿no? Dentro de un restaurante, ¿no? Se le cae a lo mejor una olla hirviendo en el cuerpo. Ujú. Entonces, cuál es la solución? A lo mejor dentro de mi protocolo o mi programa de seguridad, una de mis soluciones, si es que sucede eso, es que, no sé, se tiene que comunicar con tal persona y de inmediato se pide ayuda, a lo mejor a Protección Civil o a los bomberos, ¿no? Por así llamarlo, o hasta una ambulancia. Eso también es muy necesario porque forma parte de entre la solución de algún riesgo de trabajo.
Por otro lado, tenemos la parte de la normativa. En la normativa nos dice que la práctica industrial del establecer normas es muy antigua, pues aporta ventajas de numeroso tipo y ayuda a sistematizar y a hacer operativo el estado del arte. Eh, el estado del arte. No todas las normas, ni mucho menos, tienen connotaciones de seguridad, pues muchas van orientadas a la estandarización de elementos y dispositivos o al establecimiento y demostración de parámetros de calidad. ¿Sale? Entonces esta parte de la normatividad eh, no siempre va dirigida específicamente al área de seguridad. O sea, esta parte de normatividad comúnmente se hace para, o está orientada para la estandarización de procesos. O sea, no para que tengas cuidado en el proceso, sino para que debas llevar el proceso adecuado. O sea, a lo mejor tú trabajas en una empresa de ensamblaje de computadoras, ¿no? Y a lo mejor la normativa no te dice que debes de tener cuidado para, a lo mejor la estática eléctrica, que puedas tener alguna, accidente con estática eléctrica y puedes recibir toques, ¿no? Te dice, ay, pues eso es lo de menos, no pasa nada, ¿no? Y únicamente te dice, no, pues, ¿cuál es la normativa? La normativa es que primero tienes que hacer esto, después esto, para obtener un producto final en el ensamblaje de una computadora. No te dice, tienes que hacer este proceso, perdón, y tener en cuenta que debes usar a lo mejor una muñequera para evitar la estática eléctrica. O debes de usar guantes de tal tipo porque pues, para manipular a lo mejor los circuitos integrados, ¿no? Se me ocurre. O sea, no, existen empresas que no lo llevan a cabo de esa forma. O sea, sí se enfocan en el proceso, pero no se enfocan en el cuidado del trabajador. Bien, chicos, estamos en el último minuto. Los veo de regreso ahorita en 10 minutitos, ¿sale? Entonces, para que si pueden, empiecen a desayunar algo, ¿vale? Los veo de regreso a las 7:55. Sí, chef, gracias. Órale, pues.
Vale, vamos a continuar. Vamos con esta otra parte que nos habla sobre la metodología operativa. Nos dice que basado en gran medida en una involucración de todos los elementos humanos que intervienen en las actividades y los procesos tratados de tal manera que conozcan responsablemente sus cometidos de seguridad. Se provean de métodos operativos para que la normativa aplicable y los principios generales de seguridad industrial puedan ser asimilados en todos los niveles. ¿Sale? Entonces, toda esta metodología operativa tiene que ser seguida al pie de la letra y tiene que ser asimilados por todo el personal del trabajo. ¿Sale? Todos estos métodos tienen que ser también de fácil comprensión para que el personal pueda ejecutarlos de manera correcta. En el 2.2 tenemos como subtema el reconocimiento y evaluación del control de riesgos. Como introducción tenemos que la seguridad en el trabajo como factor social es importantísima y como factor de rentabilidad es sin duda un aspecto sumamente relevante a tener en cuenta y en mente por parte del accionista o empresario. Sin embargo, se le minimiza pensando tal vez que los riesgos de accidentes son muy pocos y que otros aspectos son prioritarios. Bien, entrando en materia tenemos que definir entonces qué es el riesgo. Nos dice que el concepto de riesgo se debe identificar con la posibilidad de perder, pero diferenciando entre dos principales tipos. En este caso tenemos el riesgo especulativo y el riesgo puro, ¿sale? Eh, ok, solo retomando esta parte. Hablando un poquito de la parte del riesgo especulativo, ¿sale? El riesgo especulativo es aquello que nosotros creemos que en realidad puede suceder, ¿sale? Es lo que en realidad nosotros creemos que puede llegar a suceder si existe, bueno, si existen las, ¿cómo se le dice? Bueno, si existen los factores específicos para que pueda suceder. Es decir, no sé, puede ser un riesgo especulativo que tú llegaras a agarrarte de los cables de luz y te pudieras electrocutar. O sea, es especulativo porque en realidad, pues, o sea, realmente tu trabajo no es estar agarrando los cables de luz. O sea, tu trabajo a lo mejor es estar, no sé, manipulando una maquinaria. Pero especulando posiblemente pudieras tener ese riesgo de trabajo. Sin en cambio, existe también un riesgo puro. A lo mejor tú, manejas una maquinaria, X máquina, y lo que sucede es que esa máquina se tiene que utilizar como con mucha cautela, porque si no, corres el riesgo de que si colocas la mano en tal lado, pues te pueda jalar la mano y, no sé, puedas tener alguna lesión muy fuerte o hasta perderla, ¿no? Y ese como tal es un riesgo puro porque está directamente en tu actividad de trabajo y es el día a día en cuanto a tus actividades laborales, ¿vale? Eso es, bueno, sería como un ejemplo básico entre el riesgo especulativo y el riesgo puro. Por otro lado, tenemos que los riesgos de trabajo se definen como la posibilidad de que al realizar las actividades en el trabajo se pueda obtener un resultado adverso. Estos son algunos ejemplos de los riesgos de trabajo. Tenemos accidentes de trabajo, accidentes deportivos, accidentes domésticos y accidentes de circulación. Por otro lado, tenemos las enfermedades profesionales y enfermedades comunes. También tenemos los incendios, las explosiones,
Y también tenemos, por ejemplo, los robos, los hurtos, los atentados de sabotaje, entre algunas otras cosas. Ok, entonces vamos a tener que, este, todos esos riesgos de trabajo son aquellas acciones que nos van a tener o bueno, nos van a dejar como resultado algo o un punto adverso, ¿sale? O sea, un punto donde nosotros podamos decir, híjole, sucedió esto y no es necesariamente una lesión o necesariamente algo que te incapacite el poder trabajar. Por el ejemplo, el robo, que en este caso pues, puede ser sin violencia, también es un riesgo de trabajo, ¿sale? O sea, corres el riesgo de que suceda algo. Por otro lado, tenemos la parte de la administración de riesgos. En la administración de riesgos tenemos que cuando nos referimos al administrador o gerente de riesgos, centramos su función en la reducción de un mínimo de los riesgos puros, puesto que es otra estructura organizativa la que se ocupa de los riesgos especulativos. ¿Cuál es bueno, tenemos esta parte que es la identificación de los riesgos, ¿sale? Entonces, ¿cómo vamos a nosotros identificar los riesgos? Nos dice que el primer trabajo de la administración de riesgos es la identificación de la presencia y naturaleza de riesgos puros o exposiciones a posibles efectos adversos. Lo que les mencionaba hace un momento. Si hablamos de los riesgos puros, tenemos que los riesgos puros va a ser todo aquello que en realidad sabemos que puede suceder o que va a suceder en cierta área de trabajo. ¿Sale? No estamos exentos a la situación. Nos dice que se hace un listado que contenga en un desglose exhaustivo la identificación de los trabajos, actividades, tareas y hasta las mínimas operaciones en relación con el entorno en que se desarrolla. ¿Sale? Esto nos va a permitir a nosotros poder identificar los tipos de riesgos que existen en el área de trabajo o en las funciones que nosotros estamos ejecutando dentro de la empresa. ¿Sale? Entonces, toda esta parte que de la identificación del trabajo, las actividades, las tareas, las operaciones, son de gran importancia. Saber definirlas y saber verificar en realidad qué es lo que se está haciendo para de ahí poder tener alguna prevención de riesgos. De este mismo tema que nos habla de la identificación de los riesgos, tenemos que además en el proceso de identificación podemos referirnos también a las consecuencias a que pueden dar lugar cada uno de los riesgos puros, consecuencias que serán siempre perdidas. Como número uno tenemos para las personas, pueden existir riesgos como las lesiones, las enfermedades, la fatiga y la insatisfacción. Los riesgos para la propiedad, en este caso, son para los bienes muebles e inmuebles, es decir, la pérdida, el robo, no sé, el daño, la ruptura, entre algunas otras cosas. Y los riesgos para el proceso, en este caso pueden ser los tiempos perdidos y la calidad deteriorada. Sale, los tiempos perdidos son como muy importantes cuando hablamos de una empresa. Si estamos hablando de una empresa que manufacture o genere algo en específico, supongamos que a lo mejor, no sé, nosotros somos una empresa de cerveza y a lo mejor dentro de todos esos riesgos de trabajo para los procesos, tenemos que el tiempo perdido sería a lo mejor el embotellado como tal del producto. A lo mejor nosotros en la empresa embotellamos, no sé, se me ocurren 50,000, no sé, 50,000 botellas de cerveza al día, ¿no? Entonces, dentro de este tipo de riesgos para los procesos, obviamente sería tiempo perdido el hecho de que no se pudieran embotellar 50,000, sino solo se pudieran embotellar 10,000. Ya tuvimos un tiempo perdido y obviamente tuvimos procesos que no se llevaron a cabo. O de igual manera, la calidad deteriorada. Estamos hablando que si en el proceso nosotros, bueno, nos saltamos algún proceso, se modificaron temperaturas de algo, se modificaron los ingredientes, entre algunas otras, eh, el proceso obviamente se va a ver interrumpido y por lo tanto la calidad del producto va a bajar.
Por otro lado, dentro de la evaluación de riesgos, tenemos entonces que la evaluación consiste en determinar o valorar la gravedad y la probabilidad de que existan pérdidas como consecuencia de los riesgos identificados. Habrá que definir, por tanto, la probabilidad de que suceda una pérdida en cada riesgo. ¿Sale? Entonces, esta parte de la evaluación nos va a ayudar a determinar o a valorar la gravedad y la probabilidad con que existan pérdidas. ¿Vale? Ok, tenemos por otro lado, ¿quién se movió? Bueno, tenemos aquí un gráfico que nos dice cómo funciona la evaluación del riesgo. Si nos damos cuenta, en el eje de las X tenemos el porcentaje de los costos, en el eje de las Y tenemos el porcentaje de productos. ¿Sale? La curva se va a mover con respecto a cómo va funcionando o cómo nosotros delimitamos la evaluación del riesgo. ¿Sale? O sea, bueno, no tenemos número en específico, pero nos dice la gráfica entonces que tenemos un evento A, un evento B y un evento C. Ajá, por lo tanto tenemos un porcentaje de los costos y tenemos el porcentaje de los productos. Obviamente cuando disminuye el porcentaje de costos, aumenta el porcentaje de productos y viceversa. Tenemos entonces que la evaluación de riesgos nos dice que otro método para determinar la gravedad o magnitud del riesgo consiste en el cálculo del siguiente producto. R es igual a P por T por C, donde R representa el riesgo, P representa la probabilidad de que existan pérdidas, T representa el tiempo de exposición o presencia del riesgo con posibilidad de originar pérdidas, y C, que es igual a las consecuencias potenciales del suceso. ¿Cómo podemos controlar los riesgos entonces? Tenemos que en este momento debemos enfrentarnos a una importante toma de decisiones, puesto que se trata de plantearnos cuál será la mejor solución que deberá ser adoptada para evitar las pérdidas que pudieran presentarse con los diferentes riesgos, ya que nunca son evaluados. Bien, entonces tenemos que para controlar los riesgos, para el control de riesgos, tenemos varias alternativas que se pueden utilizar para tener el control sobre los riesgos de trabajo. En este caso tenemos el eliminar, el tolerar, el transferir y el tratar. ¿Sale? Entonces todas estas alternativas que nosotros tenemos sobre el control de riesgo van a ser muy importantes según el tipo de empresa que nosotros tengamos y según el objetivo al cual nosotros queramos llegar. A lo mejor nosotros queremos eliminar por completo los riesgos, a lo mejor solo queremos tratarlos o solo queremos tolerarlos. O sea, va a depender mucho de las actividades que yo tenga dentro, o bueno, de las actividades que yo como empresa tenga ahí para los trabajadores. Tenemos entonces que, si hablamos de eliminar, nos dice que si bien es cierto que no resulta una alternativa que se pueda utilizar con frecuencia ante los riesgos, perdón, si bien es cierto que no resulta una alternativa que se pueda utilizar con frecuencia ante riesgos con un carácter genérico, no obstante, contemplando que esta posibilidad, porque hay ocasiones concretas en que de forma parcial los riesgos pueden ser evitados. ¿Sale? Por el punto de vista de la tolerancia, tenemos que el método de tolerar implica correr ciertos riesgos de forma consistente tras un buen trabajo de análisis de decisiones por parte de la gerencia. Normalmente las decisiones de tolerar recaen en riesgos con muy bajos valores de gravedad, lo que equivale a decir que las pérdidas potenciales pueden causar pocos problemas. ¿Sale? Esta parte de tolerar también implica el tipo de riesgo. Digo, hay riesgos como muy, muy, muy graves en los cuales nosotros debemos de tomar decisiones específicas.
y hay riesgos que por su naturaleza podemos tolerarlos. Es decir, no sé, a lo mejor el resultado es algo mínimo, algo que en realidad le puede causar poquitos problemas o dificultades a la empresa, entonces por lo tanto podemos aguantarlo y no es tan necesario eliminarlo, ¿no? Por otro lado tenemos el transferir. Tenemos entonces que la forma más común de transferencia de riesgos es el contrato seguro, aunque también existe la posibilidad la posibilidad sin seguros, como son las firmas individuales o de compromiso. En este caso, tenemos que consiste en adoptar medios y sistemas de seguridad de higiene en el trabajo. Es el sistema que ha de dar adecuada respuesta a la gerencia de riesgos para que los riesgos y accidentes no puedan suceder de una forma profesional. ¿Sale? Tenemos entonces que la administración de riesgos es importante y en su visión deberá de contemplar la prevención de accidentes para evitar pérdidas de recursos humanos, físicos y financieros, ya que cuando se dan los accidentes afectan e impactan directamente a la productividad y en el desempeño de toda la empresa en general. ¿Sale? Entonces esta parte de la administración de riesgos, lo ideal es que se tiene que contemplar la prevención. ¿Sale? Nada más. O sea, esta parte de la prevención, desde todos los aspectos que rodean a la empresa, hablemos de aspectos, ¿cómo se le dice? Humanos, aspectos físicos, aspectos financieros. Lo ideal es que se debe tomar en cuenta esta parte de la prevención. Si nosotros podemos prevenir un todo, o si nosotros podemos prevenir como los actos más específicos de la empresa que van a ser como el parteaguas de la misma, nosotros vamos a poder evitar situaciones o accidentes importantes. ¿Sale? Vamos con esta parte que nos habla de los riesgos eléctricos, es el 2.3. Tenemos que, bueno, como una introducción, nos dice que imaginar nuestras vidas sin electricidad es algo que resulta casi imposible, debido a que está presente en nuestra vida familiar y laboral. No por eso se debe perder de vista su peligrosidad y que con los accidentes es mejor prevenirlo. ¿Sale? Entonces vamos a tener que la energía eléctrica o luz eléctrica resulta imprescindible hoy en día. ¿Sale? Hoy en día, de verdad, no es que no queramos utilizar energía eléctrica o no podamos vivir, por ejemplo, sin una computadora o algo por el estilo. Aquí el punto es que, eh, pues digamos que la internacionalización, la globalización de las empresas nos obliga como tal a que nosotros tengamos que utilizar la energía eléctrica o una computadora para poder laborar, perdón, para poder tener comunicación. En este caso, por ejemplo, la situación de hoy en día, pues nos obliga a que a que hagamos uso forzoso de la energía eléctrica. O sea, realmente sí es muy importante que nosotros tomemos esto en cuenta porque de otra forma, pues no tendríamos cómo trabajar, ¿no? O sea, no tendríamos cómo comunicarnos, cómo llevar a cabo estas funciones donde no podemos estar tanto tiempo con mucha gente, porque de otra forma podría salir contraproducente. ¿Sale? Entonces sí es muy, muy importante que, bueno, el papel de la energía eléctrica en la vida del ser humano. Por otro lado, tenemos algunos conceptos interesantes que se deben conocer. Por ejemplo, tenemos el concepto de electricidad. Nos dice que la electricidad es un agente físico presente en todos los materiales. Se manifiesta con una diferencia de potencial en dicha materia. Por otro lado, tenemos el riesgo de trabajo, que son los accidentes o enfermedades a los que se está expuestos los trabajadores en ejercicio o por motivo de su trabajo.
Vamos con esto que nos habla del peligro a la electricidad. Nos dice que a pesar de la maravilla que es la electricidad, es un riesgo constante y necesita un buen manejo de personal capacitado y con equipo de seguridad aislado. Es muy importante el equipo de seguridad aislado, porque eso nos va a permitir que nosotros trabajemos de forma segura sin necesidad que podamos tener algún accidente con la electricidad. Por ejemplo, no sé, en el caso de el equipo de seguridad aislado, pueden ser las famosas botas. Ajá. Por ejemplo, todos los trabajadores de la industria eléctrica utilizan botas especiales. Estas botas especiales tienen características de aislamiento, es decir, son de goma, bueno, tienen suela de goma, entre algunas otras cosas, lo que va a permitir que nosotros no absorbamos, digamos, que el choque eléctrico. O sea, si existe como algún accidente, en cuanto a, no sé, que nosotros podamos, lleguemos a tocar cables o cosas de ese tipo, recibamos alguna descarga, no es que estemos protegidos por completo con las botas, que no nos pase nada, sino el punto es que el impacto es como mínimo, ¿sale? Porque la absorción o esta parte del aislamiento por parte del plástico o de la goma nos va a permitir a que no tengamos un impacto tan fuerte. También tenemos que el riesgo de la electrocución, digo, eso también son factores muy importantes y la verdad es que sí es un peligro, pues, es un peligro muy grande. Desafortunadamente, digo, yo sí conozco algunos casos, por ejemplo, de trabajadores no tanto del ramo eléctrico, sino, por ejemplo, trabajadores también de la industria de la construcción, perdón, que han tenido como, pues, feos accidentes con cables de electricidad, donde de verdad sin querer han tenido que pues tocar los cables de alta tensión y pues han muerto, ¿no? Un gran ejemplo de ello, no sé, les voy a poner un ejemplo, eh, cuando, cuando yo estaba en VM y se estaba construyendo el gimnasio, hubo un accidente de trabajo muy fuerte. O sea, cuando estaba construyendo, justamente en la construcción del gimnasio, los albañiles pues estaban trabajando, ¿no? Estaban ahí levantando las bardas, todo el rollo, me parece que ya estaban en la parte del techo. Y uno de los trabajadores sufrió un accidente porque perdió el equilibrio estando sobre el techo de la construcción y al momento de perder el equilibrio, pues obviamente cayó. Al momento de caer, por inercia, pues se alcanzó a agarrar de los cables de alta tensión y pues no, definitivamente fue como un final muy trágico, dado que pues esta persona pues, salió disparada, literal, o sea, con la fuerza de la electricidad y pues definitivamente casi fue una muerte instantánea. ¿No? Pero pues es un riesgo de trabajo y realmente cuando hablamos de esta parte de la electrocución y de ser cuidadosos, por ejemplo, en este caso, pues resulta un poco complicado a veces. También tenemos que el cuerpo humano es buen conductor, o sea, por desgracia el cuerpo humano es muy buen conductor de la electricidad, entonces debemos ser como muy cuidadosos en ese aspecto. Nos dice que el cuerpo sea parte de un circuito. Lo ideal es que, este, pues nunca debemos de tomar esto en cuenta. Tomar en cuenta el cuerpo para hacerlo parte de un circuito. ¿Sale? Yo sé que a lo mejor a veces en películas vemos que, pues lo voy a agarrar el cable para pasar la electricidad y pues ya la armé. No, no, es sumamente peligroso tratar de hacer ese tipo de cosas. Tenemos también que el cuerpo esté sometido a una tensión peligrosa, ¿sale? Por ejemplo, si existe alguna tensión donde también tenga que intervenir la parte de la electricidad, pues también es muy peligroso para el cuerpo humano. Tenemos también los efectos de la electricidad sobre el cuerpo humano.
Y para ello tenemos 4 puntos clave. Tenemos la intensidad de la corriente, tenemos la resistencia del cuerpo al flujo eléctrico, tenemos el tiempo de exposición y tenemos el recorrido de la corriente por el cuerpo humano. ¿Sale? O sea, todas estas, o bueno, estos 4 puntos clave, este, van a ser importantes para delimitar cuáles son los efectos que puede tener la electricidad en el cuerpo humano. ¿Sale? Obviamente la intensidad de la corriente es como el factor primordial, ¿sí? Porque hay corrientes eléctricas pues muy fuertes. Entonces esa intensidad es la que nos va también a ayudar a prevenirnos, ¿no? Nos dice también sobre la resistencia del cuerpo al flujo eléctrico. Está bien que a lo mejor, o sea, el cuerpo tiene la capacidad de ser um, ¿cómo se le dice? De direccionar la electricidad, ¿no? De ser un buen conductor. El cuerpo tiene la capacidad de ser un buen conductor, pero también al mismo tiempo tiene la capacidad de ser o tener resistencia al flujo eléctrico. Pero pues bueno, esto también va a depender de la intensidad, ¿no? Porque, por ejemplo, los famosos toques que nos dan en las ferias o cosas de ese tipo, a final de cuentas es una corriente eléctrica. Ujú. Y obviamente existen ciertas corrientes que el cuerpo puede tolerar, pero también hay algunas otras que no. El tiempo de exposición, ¿sale? ¿Cuánto tiempo estuvimos expuestos a la corriente eléctrica? Si solo fue así como un toque o definitivamente tuvimos alguna descarga. El recorrido de la corriente por el cuerpo humano, según sea donde percibamos la corriente eléctrica, esta corriente va a tener un recorrido por el cuerpo humano, ¿sale? O sea, un recorrido que va a ir a lo mejor desde las fases nerviosas, porque al final de cuentas son estímulos, que va a ir desde las partes nerviosas del cuerpo y posteriormente se puede ir a los órganos, provocando que se puedan parar o se puedan quemar, entre algunas otras cosas. Tenemos entonces que dentro de los efectos en el cuerpo, nos dice que existen efectos fisiológicos directos de la electricidad. ¿Sale? Entonces tenemos que ahí nos habla de la corriente alterna y la baja frecuencia. Ok, tenemos en el cuadro un recuadro que nos dice I, otro recuadro que nos dice efecto y otro recuadro que nos dice motivo más la ilustración. En el que dice I hace referencia a la intensidad del efecto de la electricidad. Nos dice que es de 1 a 3 MA. La verdad es que no me acuerdo qué son MA. Nos dice que entonces el efecto es la percepción y el motivo es el paso de la corriente que produce cosquilleo y no existe peligro. Ajá, en este caso, ahí nos menciona, creo que una batería de 1.5 voltios. Luego tenemos la intensidad de 3 a 4, perdón, de 3 a 10, que es la electrización, donde nos dice que el paso de la corriente produce movimientos a los reflejos. Luego tenemos de 10 MA, que es la tetanización, que es el proceso de la corriente, el que la corriente provoca. Perdón, es el paso de la, es que no se alcanza a leer muy bien, es el paso de la corriente, el cual provoca contracciones musculares y agarrotamientos, entre algunas otras cosas. El agarrotamiento es cuando en realidad, por ejemplo, una mano se te queda así y te cuesta mucho trabajo moverla porque te dan calambres. Luego tenemos la parte de intensidad de 25 MA, que es un paro respiratorio, es decir, que si la corriente atraviesa el cerebro.
Luego tenemos una intensidad de 25 a 30 mA, que es la asfixia. Nos dice que si la corriente atraviesa el tórax, ¿sale? Entonces la corriente se percibe de forma más fuerte y por lo tanto pues puede atravesar el tórax sin ningún problema. Y finalmente tenemos el grado de intensidad de 60 a 75, que es la fibrilación ventricular. Entonces, nos dice entonces que si la corriente atraviesa el corazón, que es todavía muchísimo más grave y muchísimo más fuerte. Este es un ejemplo, una esquematización del cómo viaja la corriente en el cuerpo humano. Nos dice ahí entonces que es el recorrido de la corriente a través del cuerpo. Ok, vamos a empezar con los de la parte superior. En la parte superior tenemos que cuando existe, por ejemplo, si nosotros nos tomáramos de dos tubos y un tubo tuviera corriente eléctrica, lo que haríamos sería direccionar la corriente eléctrica hacia el otro costado de la mano para que se descargara en el tubo. Ajá. También tenemos, por ejemplo, que si existe un tubo donde existe una corriente eléctrica y no hay otro del otro lado en el cual poder sujetarme, la corriente eléctrica se iría directamente hacia los pies. O también, en su defecto, se iría hacia la parte del cerebro. Por otro lado, también tenemos otro viaje de la electricidad donde se toma, por ejemplo, igual de un tubo con corriente eléctrica y puede ser direccionada primero hacia el corazón y después hacia la planta de los pies. Ahora también hay que tomar en cuenta que, por ejemplo, aquí en estos esquemas nos muestra que se está pisando un charco de agua. Entonces, recordemos que el agua es uno de los mejores conductores eléctricos. Y finalmente, las corrientes eléctricas pueden viajar hacia los pies si es que los pies se encuentran mojados. Tenemos algunos efectos indirectos de la corriente, ¿sale? Por ejemplo, tenemos las quemaduras internas y externas, tenemos los problemas cardiovasculares, tenemos algunos trastornos auditivos, auriculares, nerviosos y renales, tenemos las caídas, la proyección de objetos, los golpes y los incendios y explosiones. Como tal, esos van a ser efectos indirectos de la corriente. Aquí tenemos otro aspecto interesante que nos habla sobre la localización de los riesgos eléctricos. ¿Sale? Entonces, obviamente, no todos lados va a ser un riesgo de la electricidad, sino riesgos específicos donde nosotros vamos a encontrar pues, la localización, ¿no? Tenemos por una parte a las máquinas, ¿sale? Dependiendo del tipo de máquina, obviamente son un riesgo eléctrico. Los postes, necesariamente estos sí, porque pues por donde pasa la cablería del alumbrado público. Los cables, claro está. Las estructuras de los transformadores. Los motores, algunas veces los motores, algunas veces no. Todo depende del sistema eléctrico que contenga el auto. Las herramientas y la iluminación, ¿sale? La iluminación también va a venir a ser un factor muy importante. Tenemos que es importante tanto la localización como la señalización de los riesgos eléctricos para la prevención de accidentes. Por otro lado, la prevención y la protección, es decir, el contacto directo, nos dice que el alejamiento de los riesgos con respecto al lugar de trabajo, las distancias de seguridad, las aislaciones eléctricas, obstáculos o barreras que impidan el contacto como tal. La prevención y la protección, que es un contacto indirecto, son aquellos que pueden estar en contacto con partes con tensión, es decir, que puedan dar corriente. En este caso, la conexión a tierra, el interruptor diferencial, el doble aislamiento,
no dejar cables desnudos, las instalaciones limpias, la capacitación específica y el trabajo sin tensión, ¿sale? Entonces vamos a tener que, toda esta parte de prevención y protección, hablando de una empresa grande, si un pequeño local, pero pues sí es importante que tomemos en cuenta esto. Tenemos entonces que existen 5 reglas básicas para trabajar sin tensión eléctrica. Número uno, corte efectivo de la fuente de tensión. Número 2, el bloqueo y si es posible el aparato de corte. Número 3, comprobación de ausencia de tensión. Número 4, puesta a tierra y en cortocircuito. Y número 5, la señalización y determinación de la zona de trabajo. Bien, entonces nos dice que trabajo cerca de líneas de alta tensión. Nos dice que las telas aislantes deben ser colocadas o se deben colocar con guantes y la herramienta indicada. No debe de tener humedad ni roturas. También tenemos que los perfiles de material aislante protegen a las personas de contactos con cables sin o poco aislante y son flexibles. Bien, entonces la colocación y el mantenimiento de las instalaciones eléctricas. Esto es muy importante. Nos dice que, número uno, los tableros de distribución. Nos dice que la carcasa debe estar aislada con protección mecánica y que no se absorba humedad con interruptor diferencial y con conexión a tierra. Chicos, vamos a dejarle hasta aquí. Vamos a terminar ya. Son las 8:35. Pues vayan por sus cosas de panadería, prepárense y los veo de regreso a las 8:40. Si no han terminado de todos modos de acomodar sus cosas, de todos modos, conéctense y los veo 8:40, por aquí. ¿Sale? Los veo ahorita más o menos en 10 minutos. No, mentira, en 4 minutos. ¿Sale? Los veo de regreso. Y ahorita damos ahí como un respiro.